tenemos un problema serio entonces de instituciones que no funcionan. No hay una institución que haga que los partidos cumplan con lo que la ley dice que tienen que cumplir. Sistema de partidos políticos hay un eje central y es el corazón del poder, el dinero. Son incompatibles porque en Estados Unidos lo menos que hay realmente es democracia. La financiación de los partidos políticos por el Estado en República Dominicana ha sido uno de los peores lastres que le ha pasado a la democracia. Bienvenidos a una entrega más de Develando la Verdad, nuestro programa especial del Grupo de Comunicación El Demócrata, donde abrazamos el modelo de la comunicación transmedia y de datos para analizar, investigar y profundizar, no desde la perspectiva de la denuncia, de la crítica, sino del análisis, de las propuestas. Hoy una problemática, un tema que ha sido debatido durante mucho tiempo, pero que cobra la atención, convoca la atención de prácticamente toda la ciudadanía. El rol que juegan los partidos políticos en la construcción de la democracia dominicana. ¿Por qué no? Allende los mares también. Auge y caída del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Hemos invitado a tres grandes amigos, expertos, analistas, consultores en sus roles distintos. Luis González, parte de la familia del Grupo de Comunicación El Demócrata, politólogo, internacionalista, sinólogo, académico, embajador. Evaristi Jiménez, abogado, analista, un hombre de letras, poeta, comunicador, y un joven que ha emergido desde la academia y los partidos políticos en República Dominicana para aportar luz. Leonardo Gil, asesor, consultor de campañas electorales a nivel local e internacional, conferencista, académico, un gran amigo de nuestra propuesta, también parte de la casa. Bienvenidos a los tres. Un gusto, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos. Así es. De inmediato iniciamos. Doña Pancho y doña Fela. Así es, Evaristo. Ese gran amigo. Luis González, iniciamos contigo. ¿En qué momento se encuentra el sistema de partidos políticos? ¿Cómo describes tú el auge? Y si pudiéramos hablar ya de una aproximación a la caída del sistema de partidos políticos. Bien, gracias primero, Francisco. Sí, tú has señalado una palabra que entra bien ahí primero, que es lo del sistema. Estamos hablando que los partidos políticos están para canalizar las inquietudes y poder darle forma a esa relación entre gobernantes y gobernados. Entonces los partidos políticos tienen su evolución y son necesarios. Ahora, un sistema es cuando incluye los elementos en cuanto a la cantidad de partidos, si son solamente dos partidos o muchos partidos, si hay un partido dominante, entonces todo eso conforma ese sistema. En la República Dominicana tenemos un sistema de partidos, primero pluripartidista, tenemos muchos partidos, independientemente de que ha habido en la historia dos partidos que dominan, que compiten, tres partidos. Ahora mismo, en estos momentos, que es lo que me pregunta, creo que en la República Dominicana, contrario a lo que ha pasado en la región, desde, por ejemplo, Venezuela en 1998, 92, cuando intenta golpe de Estado Hugo Chávez, en el 98, cuando accede al poder, ya se está viendo ahí crisis de partidos políticos en América Latina y ya se está hablando en la República Dominicana. Pero se ha mantenido la fortaleza hasta cierto punto porque los partidos que han sido tradicionales, incluyendo el PRD, que ahora está en una situación deprimido, pero fundado en el 1939, luego los que han salido como consecuencia de ese PRD son los que están en el poder ahora. El PRM y también el Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó 20 años, hasta cierto punto sale también de ese partido con su líder fundador, Juan Bosch. Entonces, en estos momentos, creo que el sistema de partidos de la República Dominicana
está con respecto a lo que sucede en otros países de la región, incluso del mundo, se ha mantenido fuerte. Ahora, hay que ver entonces en qué elementos, en cuanto a resultados, en cuanto a participación, en cuanto a la cantidad de partidos que hay hace mucho tiempo siendo parte de esa combinación de partidos, si realmente vale la pena que sigan en el sistema, qué resultados han dado. Entonces, ahora mismo los grandes partidos y que han dado resultados y que han tenido cuota de poder, están ahí, todo el mundo los conoce. Hay que ver entonces, de ahora en adelante, Francisco, qué puede pasar tomando en cuenta el elemento con el que iniciamos la conversación. El sistema, que incluye muchos elementos, incluyendo las regulaciones, las leyes electorales, la ley de partido de la República Dominicana, el financiamiento de esos partidos, todos esos elementos, y al final, que es lo que a la gente más le interesa, los resultados, cómo esos partidos están canalizando inquietudes y dando resultados para ese pueblo que vota por ellos. Brillante, muchas gracias, Luis, como siempre, muy directo, puntual, pero también con puntos de vista muy originarios, ¿no? De eso se trata, la construcción de conocimiento. Evaristi Jiménez, tu lectura, la misma pregunta para los tres. Auge, nos aproximamos a una caída. ¿Cuáles son todos los puntos que entiendes tú hay que destacar del origen del sistema de partidos políticos hasta el momentum en el que nos encontramos? Bueno, reiterar a mi querido y apreciado amigo Francisco Tavares, el demócrata, a toda tu familia, a tu esposa y a todo el equipo que te acompaña siempre en esta plataforma que arroja luz y que busca mejorar significativamente la calidad de los debates y la calidad de poder hacer política diferente. Y esto es uno de los programas que entiendo que cumple ese rol. Agradecer que me junte con estos predilectos amigos, con Luis y con Leonardo, que también son personas con las que tengo algún tipo de familiaridad y que siempre estamos en estos asuntos. Mira, hay que ver desde el auge, como tú dices, todo esto surge en Europa. Y vamos a poner el pensamiento liberal que con John Locke y todo ese grupo, Rousseau, que fueron creando todas estas condiciones, a ese sistema que es el Leviatán, a todo, como tú le quieras llamar a eso, que es el Estado. Entonces, ese instrumento liberal tuvo dos corrientes fundamentales que son las que rigen la democracia representativa. Por un lado, el pensamiento liberal abierto de Adam Smith, toda esa corriente anteriores, y la que traza Carlos Marx, que es el padre de todo el socialismo, porque hay una parte del socialismo que tiene una influencia mayor de Lenin, en un sentido que el que conoce la humanidad, pero hay otro Carlos Marx, que es el que está, el padre fundador de toda esta filosofía que conoce el mundo de hoy, es Carlos Marx. Por eso la socialdemocracia marxista, todas las corrientes socialistas son marxistas, pero ese discurso marxista se ha distorsionado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos posterior a la Segunda Guerra Mundial, Francisco y a los compañeros que están aquí y a los que nos están viendo, vino una gran ruptura. Recuérdate que hubo un fortalecimiento importante de todos esos partidos y los partidos nacionalistas, que fueron los que jugaron un papel determinante en la Segunda Guerra Mundial con ideologías totalitarias, con Hitler a la cabeza, pero Hitler no fue el meollo del asunto, el principal meollo del asunto fue Mussolini. A Mussolini se le fueron agregando otros actores de Europa que el que mayor porcentaje de beneficio le sacó a eso fue el partido nazi, y entonces, posterior aquí en nuestro continente, que es donde nace la democracia representativa como la conocemos, en Estados Unidos hubo otra lectura de esa construcción de los partidos políticos que se dio con los partidos, con más de 7 partidos en el sistema de los Estados Unidos, varios que eran partidos de libre conmoción, el Partido Nacionalista, el Partido Republicano Demócrata, que era el mismo partido hasta la decisión de Jackson y el hijo de John Adams Jr., que fue el primer presidente ya después de esa separación por lo que son los republicanos, pero el verdadero presidente republicano primero fue Abraham Lincoln. ¿Qué sucede en República Dominicana? En República Dominicana, partidos políticos con ese tipo de corriente lo podemos ver a partir de la salida de la dictadura. Básicamente,
el Partido Reformista, el PRD y posterior el PLD. Ahora, cuando sale el PLD del PRD, por lo menos hasta la década de los 70 finales, y con los partidos de izquierda, pudiéramos decir que esos eran los partidos políticos con esa tradición de partidos. Posterior a ahí, a partir de la década de los 80, vino todo un sistema que se ha desdibujado, y ese desdibujamiento viene también propio de Estados Unidos, con todas esas corrientes después del shock del 30, con todas las mafias que crearon un sinnúmero de manipulaciones, con Al Capone a la cabeza, que hay que tener eso en cuenta, que fueron lo que fueron destruyendo el sistema clientelar, el crear ese sistema clientelar, porque el propio Al Capone se postuló a candidato a senador en Chicago, y ese es el parámetro que coge mucha gente de las mafias, de los grupos organizados, para desnaturalizar los partidos políticos. Y en República Dominicana, entonces, ya para concluir, a final de esta etapa, Partido de la Liberación Dominicana, partido naciente del PRD, si el PRD como tal es el partido que más ha gobernado, posterior, todo el siglo XXI ha sido gobernado por el PRD, con sus diferentes vertientes, y el último presidente del siglo pasado, que fue el primer presidente de esa camada, que fue Leonel Fernández. Entonces, ese PRD se ha desdoblado en 3 ocasiones, como PRD primero, en el gobierno, después dividido con el PLD, que duró 20 años, y ahora una salida posterior, que es el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esos partidos están en la misma situación que vive el mundo de hoy, cuando vemos el Polo Sur y el Polo Norte, con 2 presidentes disruptivos que ponen en jaque, para lo que vienen adelante, el sistema de la democracia representativa. De eso vamos a hablar más adelante, precisamente cuando nos toca abordar el eje de los outsiders y lo que representa este movimiento pendular, como yo le cito y lo nombro en el libro La Plaza de la Bandera y el Pacto Secreto, el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Excelente recorrido histórico para también contextualizar en una especie de análisis comparado la emergencia de lo local, partiendo justamente, como siempre Luis y un servidor nos gusta enfocar de lo global a lo local. Leonardo Gil, no por ser el último, levántate Leonardo, levántate y camina. Bueno, yo creo que lo primero que debemos determinar es qué da origen a un sistema de partidos políticos. O sea, normalmente un sistema de partidos se genera en un sistema de gobierno plural, porque en una dictadura hay un partido único y no florece un sistema como tal. También debe ser una democracia representativa, porque en la era griega, cuando teníamos la democracia, puede ser una democracia directa, porque no se necesitaba representación, sino que todos los ciudadanos iban al ágora y se representaban ellos mismos. Entonces ya con la Revolución Francesa, con la independencia norteamericana, entonces surge lo que eran las repúblicas representativas, que ni siquiera ellos le llamaban democracia en ese momento, sino repúblicas representativas. Y el hecho de nosotros tener un sistema de partidos, tenemos que ser muy cuidadosos en preservarlo y no tratar de destruirlo, porque la democracia ha costado mucho. De hecho, desde la Grecia antigua hasta Roma, la República Romana, de ahí no se volvió a hablar de democracia más nunca, hasta la Revolución Francesa. O sea, fíjense que la humanidad duró 2000 años, que no solamente no hablaba de eso, sino que no le interesaba. Y después de ahí comienza a hablarse un poco de eso y comienza a construirse ese sistema, que todavía es un sistema en construcción, que nos falta mucho todavía para poder llegar a esa plenitud democrática. Entonces, los partidos políticos son una herramienta importante para eso, porque como somos república representativa, a través de los partidos se eligen esos representantes para postularlo y presentárselo al electorado nacional. Pero los partidos en República Dominicana están pasando por 4 crisis en paralelo. Primero, han perdido la identidad. Para la gente, todos los partidos son iguales. O sea, tú le preguntas, ¿pero cuál es la diferenciación? No hay identidad, o sea, todos son iguales.
pero han perdido la credibilidad y eso hace que la gente tampoco crea en los partidos. Aquí casi la mitad de la gente no va a votar y la otra mitad hay que pagarle para que vaya a votar. O sea, eso significa que hay complejidad, que hay una animadversión y una desafección por la política, por los partidos y por los políticos. O sea, hace mucho, en el 18, me tocó hablar acerca de eso y dimos una conferencia y después escribimos que en esta era la gente quiere leche sin lactosa, café sin cafeína, chicharrón sin grasa y política sin políticos. Porque no es que la gente no quiere participar en política. Ellos quieren participar, pero no con esos políticos que están. Porque hay mucha distorsión en el sistema. Pero también hay otro problema serio en los partidos, que la gente no se siente representado en ellos. Entonces, ese es otro atenuante que no lo hacen. Entonces, la gente cree que los partidos están de su cuenta, que no tienen ningún tipo de fiscalización, que también es verdad, y entre otras cosas. Y por eso muchos han dicho, pero ¿para qué le damos el dinero de nuestro impuesto a ellos? Si no sabemos lo que hacen con ellos. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima tanda. Óyeme, pero el hombre está dirigiendo ya. Me gusta esta dinámica. Me encantó lo de leche sin lactosa, café sin cafeína, chicharrón sin grasa. Y política sin políticos. Política sin políticos, por eso te faltó la Coca-Cola sin azúcar. Sí, porque sí, al final sí, de cuentas, Sí. por ahí empezó todo. No, y dulce sin azúcar. Sí, Yo sí, quiero sí. un helado, pero sin azúcar. Sin azúcar, claro. Es un poco el placebo. Yo quiero un dulce sin azúcar. El placebo del poder. Bueno, Y algunas personas quieren café sin azúcar. Es como llegar al dinero fácil, el dinero sin trabajo. Todo el mundo quiere dinero, Fast pero no life. quiere trabajar. Claro. O de repente pudiéramos hablar de muchos más ejemplos. Pero precisamente quiero que hablemos ahora, y justamente la dinámica luego la cambiaremos en este modelo de producción, de abordar a profundidad este tipo de problemática. En este caso, el sistema de partidos políticos, hay un eje central y es el corazón del poder, el dinero. La política, los partidos y la democracia tiene delante el dinero. Y en República Dominicana se ha planteado ya un debate muy serio y propuestas, iniciativas que emergen de diferentes grupos y sectores sociales, algunos incluso antisistema, otros que no creen en los políticos y que abogan porque desaparezcan los partidos, y ya se ha comenzado incluso a recaudar firmas para proponer la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. ¿Cuáles son los riesgos, Evaristi? Empecemos contigo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cuál sería el modelo ideal de cara a la discusión? ¿Se debe eliminar el financiamiento a los partidos políticos? Es una pregunta que se la planteo a los tres analistas. Empezamos con Evaristi. Bueno, mira, sumándome a varios de los puntos que señaló Leonardo, que veo que está por ahí bien atinado, financiar a los partidos políticos, si tuviéramos una sociedad sin egoísmo, de personas que pensemos como sapiens, porque recuérdate que nosotros somos sapiens, pero somos los únicos que construimos algo para destruirnos a nosotros mismos. Ninguna otra especie hace eso. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que ver. ¿Qué sucede? Si una sociedad en un sistema ideal, porque la democracia representativa ha sido muy buena, tiene casi 200 años, 200 y pico de años, ¿no? Después de la conformación en Estados Unidos, pero ese sistema se está prácticamente extinguiendo, para no decir agotando. Sí, está en extinción. Y por eso te puse en el ejemplo del Cono Sur con Milley y con Trump en Estados Unidos, para poner dos referencias a escala global que impactan todo el centro de Occidente y de nuestro continente. Entonces, financiar los partidos políticos como se hace en Europa y en países que es de donde viene ese modelo, no tenemos la capacidad de hacerlo. Es decir, la financiación de los partidos políticos por el Estado en República Dominicana ha sido uno de los peores lastres que le ha pasado
a la democracia. Primero porque no ha visto ningún tipo de transparencia de ninguno de los partidos del sistema, de ningunos, sin excepción, y yo soy parte de los partidos del sistema, y entonces no hacen absolutamente nada de lo que dice la legislación. Cuando le dan los dineros que tienen que darle cuando no hay campañas políticas, no hay ningún ejercicio de creación de conciencia en la ciudadanía, si todo está divorciado. Y eso hace lo que estaba diciendo Leonardo, que la gente no se estimule a estar en la actividad política como una actividad que es la esencial de la coexistencia de la especie humana, y con tantas cosas que estamos viviendo hoy en este mundo con tantas divergencias y con lo que siempre ha sido, porque ahora yo escucho hablando del pensamiento complejo, pero es que el pensamiento del Sapiens siempre ha sido el pensamiento complejo. El ser humano vive de la complejidad para crear soluciones, es decir, lo que puede ser que creemos una solución como lo que estamos hablando, de destrucción. Entonces, yo creo, al igual que como dijo Leonardo, que los partidos son esenciales, que hay que fortalecerlos, que hay que hacer todo eso, pero hay que construir partidos políticos realmente del siglo XXI, que realmente la gente sienta y se sienta ser copartícipe de ellos. Y yo siempre he sido de opinión, después de lo que he visto, de que es un fiasco la financiación de los sistemas de partidos políticos en nuestro país. Muchas gracias, Evaristi. Leonardo, tu posición, financiar o no a los partidos políticos, que es todo lo que hay que ver desde dentro hacia afuera. Bueno, yo creo que el Estado es responsable de los partidos irresponsables. Yo creo que hay legislación, y si no hay una rendición de cuenta real, que debe comenzar por ahí, por los partidos, porque son los que dirigen la cosa pública. Se supone que la regla debe funcionar como un reloj suizo en los partidos políticos, pero resulta que no funciona nada en los partidos políticos. O sea, la democracia interna no funciona en los partidos políticos. La rendición de cuentas no funciona en los partidos políticos. La representatividad real no funciona. ¿Por qué? Porque en los partidos una cúpula se pone de acuerdo y toma al que ellos quieran para una posición, no lo que los miembros decidan, sino lo que esa cúpula decida. Ellos también se ponen de acuerdo para simplemente no rendir cuentas. En los partidos políticos, ¿qué se supone que debe hacer con nuestro dinero? Es más, hay una legislación, Aristi, que es abogado, que el 10% tienen que destinarlo a educación. No educan a nadie, no educan nada, o sea, hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿quién es el responsable de que los partidos no se sometan a la ley que se elaboró para ello? Tenemos un problema serio entonces de instituciones que no funcionan. No hay una institución que haga que los partidos cumplan con lo que la ley dice que tienen que cumplir, que deberían cumplir de manera automática, porque se supone que es ahí donde están los demócratas, donde están los que quieren construir una democracia, donde están los que quieren un mejor país. Y la única diferencia entre un país rico y un país pobre son sus instituciones. Y si no fortalecemos nuestras instituciones, no importa que tengamos muchos elevados, muchas circunvalaciones, muchos trenes, seguiremos siendo un país tercermundista bananero. La diferencia es fortalecer nuestras instituciones. Y creo que un buen ejercicio para la sociedad política debe ser tratar de fortalecer los partidos, porque el no fortalecimiento de esos partidos y que no puedan asumir las leyes está generando en una desafección muy fuerte de la sociedad hacia ellos. Interesante. Luis González, contigo concluimos la pregunta. Financiamiento de los partidos políticos, aportaciones privadas, públicas, falta de transparencia, cuestionamiento social. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, gracias, porque incluso aclaraste ahí, porque financiamiento hay que verlo, porque está el financiamiento privado, que era el que en la República Dominicana, hasta que accede al poder el PLD en el 96 y reforma la ley electoral que teníamos antigua y plantea la ley
nueva ley 275-97 y se inserta el financiamiento público de los partidos políticos, que ese es el que el pueblo dominicano sobre todo cuestiona más, cuando vemos 1.200, 1.300 millones para los partidos, cuando hay personas que no han comido, que no tienen empleo, que no tienen... Y entiende el pueblo que me está mirando ahora que ese dinero podría canalizarse mejor. Pero, ¿para qué se plantea el financiamiento público? Precisamente para evitar que el financiamiento privado controle al que financia. O sea, es por eso, ese es el contrapeso, ese es el mayor argumento. Son dos argumentos. El primero, evitar que el financiamiento privado controle qué es lo que pasa con el lobby en Estados Unidos y con el lobismo en el mundo entero. O sea, es el primer elemento, financiamiento público, pero además dejarte el privado. Es el caso de la República Dominicana. Tenemos financiamiento público y financiamiento privado. Entonces el público para que los partidos políticos tengan una actividad permanente y se le da un poco más, se le otorga un poco más el porcentaje del presupuesto para en tiempos electorales. Pero fuera, y creo que ya Evaristi y Leonardo lo dijeron, fuera de la época electoral, porque más que partidos políticos vemos que son instituciones maquinarias electorales que se reactivan cerca de los procesos electorales, pero no están en contacto llevando las ideas, que como también Leonardo planteó, no hay mucha diferencia en los partidos porque ya las ideas, las ideologías, esos debates de si yo soy de izquierda o de derecha o de centro, el pueblo no lo entiende precisamente porque los partidos que deberían tomar ese financiamiento que se le otorga mensualmente, debería ser para plantear cuál es mi ideología, qué tipo de país yo sueño, cómo voy a canalizar las inquietudes suyas, de qué manera usted va a tener más impuestos o menos impuestos. Pero tengo que explicarte por qué menos impuestos, más instituciones o menos instituciones, pero tengo que explicártelo. Y para eso podría servir el financiamiento. De manera que yo estaría de acuerdo con el financiamiento porque permite una presencia de los partidos y evita entonces el financiamiento público y evita que haya un exceso del financiamiento privado. Entonces la pregunta es, ¿mantenemos el mismo sistema que establece la ley de partidos 33-18, que en los artículos del 40 y el 42 se establece sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque habla de financiamiento privado y público, y se supone que el privado debe tener cierto control, hay regulaciones, incluso en la ley de lavado de activos para evitar, pero no se ha evitado. Esa ha sido la situación, tenemos las leyes, tenemos las regulaciones. Yo creo que con las leyes que está, incluso la ley, la que regula el sistema electoral de la República Dominicana, la número 19, no recuerdo, es del año 2019, que es la actual, también establece en los artículos 61 y 62 el financiamiento. Usted lo puede buscar, pero habla del financiamiento privado y público, y el privado, reitero, con las limitaciones para evitar que entre ahí narcotráfico, dinero que incluso también del Plutos Kratos, que son el que tiene las empresas, los empresarios, el lobby que todos conocemos, que aportan buscando entonces tener un legislador, un presidente, uno de esos que usted elige con su voto. Se supone que si somos democracia, a través del voto, el pueblo, que es el que tiene todo el poder, elige sus representantes, y esos representantes deben trabajar por los intereses del pueblo, pero con el financiamiento privado, sin control, porque, como ya señalaron Evaristi y Leonardo, ese es el problema. No tenemos las instituciones, o sí existen, pero la pregunta siempre nos la formulamos: ¿quién fiscaliza al fiscalizador? O sea, ¿qué institución? Cámara de Cuentas, ¿qué otra institución? La misma Junta. ¿Y qué están haciendo? ¿De qué manera pueden verificar que 200, 300, 400 millones que se le otorgaron a un partido, él los canalizó bien para tener presencia, para llevar el mensaje, para que ese pueblo entienda qué es lo que se está debatiendo?
Aquí tuvimos elecciones recientemente, pero la gente al final no entendió, o sea, el debate no se vio porque no se utilizaron los recursos para eso. Mi posición es clara, estoy de acuerdo que se mantenga el financiamiento público de los partidos políticos siempre que haya una fiscalización, siempre que haya una presencia, siempre que lo utilicen para la educación y la conexión con ese pueblo. Si es así, de lo contrario, no tiene sentido que se esté dilapidando el dinero público y que el financiamiento privado tenga cierto control y que haya unos niveles que no se le permita a la persona moral, entiéndanse las empresas, o sea, ponerle topes a la persona moral, o sea, empresas e instituciones, y que la persona, usted que me está mirando, pueda también apoyar de manera directa a su partido y porque cree en él. Entonces, en síntesis, creemos en el financiamiento, pero con ciertas regulaciones. Interesante, esto nos da pie a que podamos ahora, precisamente en el siguiente bloque, analizar a profundidad, quizás como nunca antes se ha hecho, al respecto de la incursión del narcotráfico, del lavado de activos, del crimen organizado en el sistema de los partidos políticos. República Dominicana ha estado avanzando lamentablemente a pasos agigantados hacia ya no solo la manifestación de capitales oscuros de ese mundo que tanto daño le hace a la democracia, a la economía global, sino que ya se han visto diputados, senadores, funcionarios y servidores públicos que han sido imputados y apresados en el pasado reciente producto de actividades ilícitas. Hablemos también, ¿por qué no en este bloque un desafío a propósito del tiempo, que conllevará analizar los métodos de elección, el voto preferencial y la unificación o no, la separación de las elecciones municipales, congresuales, presidenciales y el clientelismo como mecanismo de coacción de la calidad de la democracia. Recuerde que nuestro grupo de comunicación tiene presencia en todo el ecosistema digital. Para los más jóvenes TikTok, quizás para los más adultos Facebook. Estamos haciendo opinión especializada en X, antiguo Twitter. De la misma manera, nuestro grupo de comunicación tiene una presencia intensiva de información y análisis en Instagram y hacemos el diarismo de periodismo profesional en nuestro diario digital, eldemócrata rd.do. Salimos desde Teleradio América con un contenido que se expande por Romana TV, CTV, Teleuniverso, Canal 29 y TV Hispanic para toda la comunidad de dominicanos en el exterior, en todo el planeta. Hemos crecido gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Simplemente asumimos el compromiso de perseguir la verdad, quitándole la piel a las palabras, como siempre digo, con mucha humildad, en el nombre de Pancho y Fela, mis padres queridos y esta gran familia que se convierte en una nación que aspira a tener cada vez más posibilidad de reinventarse, de dejar el pasado atrás y mirar hacia el porvenir. Incursión del narcotráfico, el lavado y el crimen organizado. ¿Cómo es posible, Leonardo, empezamos contigo, que las organizaciones e instituciones que dan a luz, que paren, que presentan las propuestas de quienes nos dirigen, se conviertan en mecanismos que están siendo utilizados por este oscuro mundo? Bueno, cuando tú tienes un cuerpo con una baja defensa, las enfermedades pueden entrar muy fácilmente. Entonces yo pienso que el cuerpo democrático de la República Dominicana está débil por lo que decía hace un momentito. Sus instituciones son débiles. Cuando tú te pones a mirar, aquí pocas instituciones funcionan. La gente dice, pero ven acá, pero el Senado no funciona el Congreso, no funciona la justicia, no funciona la policía. O sea, cuando la gente piensa eso y está en un clima de desconfianza, y los hechos le reafirman esa desconfianza, cuando tú ves que en el proceso pasado habían alrededor de 8 legisladores acusados de narcotráfico, algunos condenados.
Eso pasa por la debilidad en el sistema de partido, porque no hay fiscalización. Fíjate que todo se resume a lo mismo. El problema es que los partidos políticos no hay fuerza en este país para fiscalizarlo. Esa fiscalización, como decía Luis, viene desde el dinero que entra del sector privado hasta el dinero que entra por el sector público. La gente aquí no sabe cuánto aporta el sector privado o alguien a un partido, que es un elemento perfecto para cualquier mal uso del dinero, lavado, etcétera, pero la gente no sabe. O sea, no hay una página donde cada partido ponga ahí quién aportó a la campaña y ahí salga. Se aportó tanto y que la gente pueda visualizar que eso es así, que haya transparencia real y que le entró tanto dinero del partido del erario público y que ese partido pueda en línea ir definiendo en qué está gastando cada uno de ese dinero. No pasa, debería pasar. Eso le haría un bien tremendo a la democracia y fortalecería la democracia, porque eso se va a emular en otras instituciones y va a ser una reacción en cadena en positivo, de la misma manera que esa debilidad es una reacción en cadena en negativo, que va debilitando la democracia y está siendo cuestionada cada vez más. Óiganme, la democracia es un bien preciado. Si la perdemos, recuperarla, eso es algo terrible. Y decía Luis algo interesante. Bueno, desde la independencia de Estados Unidos, democracia, ahí comienza la construcción. Jefferson decía, todos nacemos iguales, pero duraron 200 años de esclavitud todavía, los negros. Sin embargo, ellos declararon, pero había que comenzar a construir eso. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad y nos constituimos en Estado para garantizar esos derechos. Ahora, lograr eso, ¿cuánto ha costado? Todavía esa declaración de Jefferson todavía se sigue construyendo y a Estados Unidos le ha costado construirla, no han terminado de construirla. O sea, la democracia es un sistema en construcción permanente y tenemos que poner un granito de arena para fortalecerlo en vez de ir debilitándolo, porque arrancar de nuevo se hace complicado. Interesante. Luis González, tu punto de vista, narcotráfico, lavado, crimen organizado, cómo los partidos políticos aceleradamente se han convertido en maquinarias que le dan espacio a estas prácticas, a estas lacras que afectan a la sociedad global, y en República Dominicana lamentablemente no somos la excepción. Sí, hasta cierto punto en mi comentario anterior le explicaba que una de las razones por las cuales los argumentos que usted y yo compramos en su momento para permitir ese financiamiento público de los partidos políticos, de la actividad política en la República Dominicana, precisamente para evitar el dinero que pueda controlar tanto el Plutos Kratos como de este que nos ocupa en este comentario, que es el dinero del narcotráfico o de del crimen organizado, del lavado de activos en la política. Entonces ya vimos que con el financiamiento no se ha impedido, con el financiamiento público no se ha impedido, porque primero la legislación dominicana permitió también que haya financiamiento privado. Ciertos controles, pero ya hemos dicho el tema de los controles. Hay países como México y Colombia, obviamente usted sabe las razones por las cuales esos dos países fueron más radicales, no permiten financiamiento privado para evitar que el narcotráfico controle. Pero aún en esos países, por eso que yo digo que no hay ninguna sociedad perfecta. Cuando mi hermano Leonardo Gil habla de democracia en Estados Unidos, yo digo que son incompatibles, porque Estados Unidos lo menos que hay realmente es democracia, pero eso es un tema para otro programa. Ahí hay de todo, menos democracia, desde el primer instante, desde el primer momento. Pero volviendo a esto, entonces, en la República Dominicana, financiamiento público
ha impedido que el financiamiento privado exista, no, porque lo permiten las leyes, pero que ese financiamiento privado sea permeado por el narcotráfico, el lavado de activos, independientemente de que existen leyes. Hay una ley en la República Dominicana que regula el tema del lavado de activos y es clara esa legislación, tiene sus reglamentos y hasta sus consecuencias, pero volvemos a lo mismo. O sea, no hay una fiscalización que pueda impedirlo, comenzando por los mismos partidos. Se supone que un partido que quiere gobernar el país desde la óptica de lograr el bien común, la transformación, hay que entender que es un partido que tiene gente buena, que los gobierna. Hay que partir de ahí. Puede haber excepciones, pero ya comenzando por un partido, el líder del partido tiene que saber de dónde está llegando esa bolsa de dinero, que ni siquiera pasa por ningún sistema financiero, me llega ahí. Ustedes lo saben. Entonces, ya comenzando por ahí, hay que ver quién está fiscalizando y si realmente quiere que se le fiscalice. Hay una expresión llamada anillo de Giges. Es una expresión que viene de la Grecia clásica. Giges se ponía su anillo y se volvía invisible. Entonces, el debate era, eso estaba en los diálogos de Platón, me parece. El debate estaba en si Giges, después que tuviera su anillo, que nadie lo está viendo, entiéndase, recibí el dinero, nadie me está viendo, ¿qué voy a hacer con ello? Y tengo ahí un experto en asuntos contables para saber de qué manera muevo eso. Habría que ver qué hace esa persona con 200, 300, 400 millones de pesos que le entra del financiamiento público y con 150 millones de pesos y hasta dólares que le están llegando ahí sin ningún tipo de fiscalización porque le llegan de manera directa. Entonces ahí está el tema, ahí está diríamos el desafío, Francisco Tavares y ustedes que nos están siguiendo en República Dominicana y el mundo. Financiamiento público y privado está bien, pero ¿cómo logramos? ¿Cómo fiscalizamos? ¿Cómo lo hacemos? Comenzando por la responsabilidad que debe asumir cada partido político en la República Dominicana. Y también hay que tener en cuenta otro elemento, utilizar más, y ustedes lo mencionaron, estos mismos medios pueden ser los que canalicen esas inquietudes y que llegue este mensaje a mucha gente que quizás no le llega a través de los partidos políticos. Y yo creo que si todos jugamos un papel, podríamos tener, como Leonardo lo ha reiterado varias veces en este programa, fortalecer nuestro sistema de partidos, que sigan participando los partidos políticos, que se sigan fortaleciendo, pero sobre todo para lograr el objetivo fundamental, conectar esa relación entre el gobernante y el gobernado, entre ese pueblo que aspira a una mejor transformación y ese partido que se supone que lo va a representar para darle esos resultados. Muchas gracias, Luis González. Evaristi, tu posición al respecto. Bueno, viendo los postulados de nuestros distinguidos panelistas, mira, hay que ver dos cosas elementales. La democracia está en construcción, la democracia representativa, es decir, yo había hablado que todo esto viene de los padres de la Ilustración y toda la corriente liberal que se fundamenta, como dice Leonardo, en los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison, el gran George Washington, todo ese equipo y prácticamente los arquitectos de Estados Unidos y de todo este sistema, que todos, la mayoría eran abogados, crearon una diferencia de lo que era el sistema anterior. Recuérdese que el sistema anterior usted heredaba el poder. En este continente se cambia, se modifica ese sistema. Entonces vamos a aplatanar esa República Dominicana. Nosotros teníamos una isla que tiene 76.261 kilómetros, que posteriormente por una situación geopolítica se convirtió en dos territorios de dos hoy naciones distintas, pero dos naciones distintas que tienen una característica muy importante, que es que de este lado se hizo la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primada de América, y todo lo que conllevó eso, que de aquí fue que se salió a Nueva España, que es México, a conquistar todo lo que son esos territorios, y por ahí seguimos. Pero recuérdese también que en esta misma isla hubo la primera surrección del globo terráqueo de los esclavos.
esos dos hitos históricos globales iniciaron en estos territorios. Es decir, lo que pasó en Haití, por eso es que pasa que aquí la clase política tiene que entender este problema de manera holística. Esos esclavos que salen de ahí son personas iletradas, de diferentes tribus, que no tienen, por eso no pudieron concretizar esa revolución francesa en Haití. Porque no estamos hablando que eran franceses, que estaban educados, que sabían lo que iban a hacer. Eran personas que estaban atadas a un sistema. Y posteriormente se crea una nación que sale del yugo de esos propios esclavos con una visión del pensador más proactivo que ha tenido esta nación. Contra todo pronóstico, Duarte creó todas las condiciones para que hoy, 180 años después, basado en su pensamiento, sigamos teniendo el país que tenemos. ¿Cómo se conecta todo esto en esta visión holística con el tema del narcotráfico, crimen organizado y lavado en el sistema de partido político? Nos quedan 2 minutitos. Ahí te voy a caer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú conectas todo eso, estos son ciclos. Todo esto pasó en Europa ya. Recuérdense los banqueros de Dios con la socialdemocracia, lavando dinero, lavando dinero por armas, contrabando, con todos los partidos del sistema. Posteriormente ya te puse el caso de Estados Unidos, Colombia, Perú, todo eso. ¿Qué hacer desde tu visión en República Dominicana? ¿Cómo hacemos eso? Primero, como decía José Ramón López, en República Dominicana tenemos el problema que solamente atacamos la consecuencia. Tenemos que irnos a atacar las causas. ¿Cómo tú atacas la causa? Lo primero, lo primordial de una sociedad, acatando la ley. Porque al final de cuentas el Congreso nombra a las personas de tal sitio y el presidente también. Pero en los países que funciona pasa lo mismo. Lo único que se cumple la ley. Aquí es eso, que la ley se cumpla. La ley dice que los partidos tienen que ser fiscalizados, quien no cumpla eso se saca del sistema. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay una confabulación. Para que eso cambie, tiene que haber un empoderamiento de la sociedad y tiene que haber un verdadero pensamiento en todo lo que creamos opinión pública de salvar a la nación, porque el problema es que el elemento indispensable de la democracia representativa es la opinión pública, es desde la opinión pública, desde la tribuna, tú crear las condiciones para que cada quien siga cual o equipostulado, porque de otra manera no se puede. Por eso Giovanni Sartori explica muy bien eso, es decir, si fueran 10 ciudadanos que fueran a elegir a los postulantes, ahí hubiera una verdadera democracia de elegir, pero cuando es millones, el voto de uno ya no es significativo desde el punto de vista real. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar lo que dentro de la opinión pública se te ofrecen de los diferentes pasteles de los partidos políticos, y tú, como es democracia representativa, que el que saque mayoría, no importa cómo la construya, entonces eso es lo que gobierna. Entonces esas son las cosas que se tienen que modificar para que el sistema no colapse, porque el sistema prácticamente está colapsado. Y para concluir, ¿por qué está casi colapsar? Porque tenemos ciclos y estamos rumbo a 100 años del bloque que rompió el sistema capitalista, que fue el crack del 30, con todo lo que está creado actualmente. Si ya vinimos una pandemia, si ya vimos todo, eso está al borde, al doblar de la esquina, y con la agravante, como ya dijimos, que hay una ruptura de todo el sistema que interrumpe con estos dos outsiders del cono sur y del cono norte. Si nos tocara ahora de manera muy puntual dejar sobre la mesa las propuestas, le preguntaría a los tres, no análisis, propuestas, una o dos, Leonardo, Evaristi, Luis González, cómo erradicar la incursión, la irrupción del narcotráfico, del lavado y del crimen organizado en los partidos políticos. Leonardo Gil. Yo creo que el fin de todo es hacer cumplir la ley, porque la legislación está ahí, pero no hay quien haga cumplir la ley, ni hay quien acate la ley. Entonces yo creo que todo eso se resume en fortalecer la ley de los partidos, y con eso es suficiente. Evaristi Jiménez, ¿qué hacer? Lo fundamental es el empoderamiento de la sociedad.
Cuando Estados Unidos tenía una policía que no servía para nada, salió Francés. Nos vamos a la propuesta. Sí, pero eso es el momento ahora de la propuesta. ¿Qué hacer en República Dominicana? La propuesta central. ¿Cómo resolver y evitar que narcotraficantes, lavadores y miembros del crimen organizado sigan presentándose como candidatos y sigan coactando y secuestrando a los partidos? Si estuviera en tu mano, ¿qué harías tú? Empoderar a la sociedad a través de la Junta de Vecinos, porque no hay forma de pelear con el narcotráfico ni con el crimen organizado, sino es con una coalición completa de toda la sociedad, porque si tú sales solo a pelear con ellos vas a perder. Ahora, si la sociedad está empoderada y sabe que usted es un narcotraficante y hace que a usted se le aplique, ahí va a cambiar. De lo contrario, si no hay esa unión colectiva, no vamos todo esto muy bonito de poesía, no se va a cumplir. Ahora, con ese empoderamiento social de toda la sociedad exigiendo, cuando un funcionario actúa mal, que tenga que ser quitado y que se le aplique la ley, tendremos un país completamente diferente. ¿Quién empodera a la ciudadanía? La propia ciudadanía. Eso es algo de la propia ciudadanía, siempre ha sido así. Luis González. No, sencillamente ya lo han dicho, es cumplir la ley, fiscalizar, fortalecer las instituciones de fiscalización y ahí me adhiero finalmente a lo que acaba de decir Evaristi. Usted que me está mirando, programas como estos pueden también jugar un papel determinante para que el pueblo se empodere. Hoy más que nunca el Demócratas, y aquí estamos en el Demócrata, puede hacerse realidad porque el pueblo puede conocer. Entonces, cumplir la ley, fiscalizar y que nosotros seamos parte de ese proceso de fiscalización. Las leyes están ahí, y las instituciones incluso, solo falta que se hagan cumplir. Eso es todo. Interesante. Ahora cambiamos la dinámica en este bloque y analizamos diferentes aspectos de manera individual. 2 minutos para cada una de estas preguntas, para que nos alcance el tiempo y podamos avanzar sobre este debate del auge y caída del sistema de los partidos políticos. Evaristi, la temática que quiero que analices con la experiencia que tienes y tu gran capacidad de vivencia es método de elección, voto preferencial en el sistema de partidos políticos. Hay mucha gente que vendió el voto preferencial como la salvación del sistema, pero ahora vimos que no funcionó y hay otros que dicen que volvamos a la lista para que los partidos puedan inscribir, como funciona en Europa y muchas otras partes del mundo, a sus candidatos, separar elecciones, pero luego entonces unificarlas. Se eliminó el arrastre de diputados a regidores, de diputados arrastrando al senador, pero no vemos la solución. ¿Hacia dónde debe ir el sistema de partidos políticos con este tema de los métodos de elección de sus candidatos y la presentación de los potenciales y futuros dirigentes? Bueno, lo primero es que tenemos que tener una verdadera herramienta, como tú acabas de poner en cuestión. Sucede que mientras tengamos una democracia, que no sepamos exactamente, porque si tú abres que no sea el voto preferencial y tú empiezas a abrir que todo el mundo, que siga una arista alta, entonces tú vas a crear un caos. Si los mismos diputados que han sido elegidos en nuestro país con el voto preferencial otra vez se han perdido y otra vez se han ganado, entonces el problema no es el voto preferencial. Ahí no está el problema, porque si ponemos voto obligatorio, donde hay voto obligatorio no vota todo el mundo y no hay consecuencias. Es un empoderamiento de nosotros saber que la democracia cuesta, que hay que hacer todos los días lo imposible y lo posible para que esa democracia se mantenga. Que República Dominicana, de ser un país que tuvo una de las dictaduras peores, es de los que mejor goza de una democracia en todos los sentidos, de algunas aristas, porque recuérdense que la democracia tiene muchas partes, pero la parte de opinión pública y en otros aspectos estamos bien. Ahora, si no modificamos eso, porque ya tenemos un paciente, como decía Leonardo, que tiene mucha metástasis, entonces tenemos que atacar muchos de esos elementos para poder fortalecer los partidos y que la sociedad, no importa de qué partido usted sea, si usted me convence a mí, yo soy un dirigente alto de mi partido, y yo en mi comunidad, yo no, el que tiene que ser alcalde es fulano de tal, aunque no sea de mi partido, porque en mi junta de vecinos el único que venía era él, al único que yo escucho él, yo después no puedo tener argumentos de que voté porque me dieron un pan y un picapollo. Es decir, es que ahí es que tenemos que centrarnos, que la clase política
vaya a los condominios, que la gente sepa, no que usted sale como había hablado Luis, que somos maquinarias electorales, que salimos a buscar votos, pero además es para ganar las elecciones. Después de ahí para allá tú no conoces los partidos. Entonces, ¿separar o unificar las elecciones? bueno, yo me inscribo siempre en la separación de elecciones porque volvemos a lo mismo, la democracia cuesta. Una democracia no puede... El argumento que nos vendieron, como tú decías, es que el país estaba muy politizado por la división o después. Entonces, pasa la elección y al otro día estamos en elecciones. Entonces, ese no es el discurso. No fue por eso. Porque ahora mismo van 800 candidatos. Desde la oposición, del gobierno. Y tenemos no sé cuándo salga el programa, pero al momento de hacerlo, tenemos 105 días de esta nueva gestión. Entonces, eso no es, el asunto no está ahí. Todo está en el empoderamiento de la sociedad. Que la sociedad, cuando escucha a alguien, por ejemplo, y ya concluyó con esto, una de las periodistas del Diario Libre, Marlene, puso un tema muy interesante, pero cuando tú ves el fondo, lo que ella dice, yo lo apoyo. Pero no es verdad que en República Dominicana son los legisladores que más ganan. No es verdad que en República Dominicana son los legisladores que más privilegios tienen. Y el privilegio de ser legislador, el privilegio de ser alcalde, presidente, eso tiene que tener una compensación, porque esa honorabilidad no es de nombre que tú la tienes, es de realidad. Ahora, si usted elige un sinvergüenza, ¿qué usted cree que usted va a tener? Porque diga honorable, va a decir honorable, no, sinvergüenza. Es ¿qué le dan esos honorables al pueblo? Sí, pero ¿qué impacto tiene su ejercicio lo que pasa en la sociedad? Sí, pero, ¿cómo tú le pagas cuando vas al supermercado, perdón Evaristi, a la cajera 3 millones de pesos por manzanas podridas? Entonces, cuando la sociedad lo que está recibiendo es un resultado de unos políticos que no hacen nada en términos de representación, no me exija que te dé exoneración y grandes pagos. Está bien, pero es una discusión. Leonardo, y yo hemos dicho lo mismo, el problema es la sociedad demócrata. El problema ahora está en la sociedad, no en los líderes. No, mira, porque en la sociedad, porque los líderes, una cosa es, oye bien, ¿quién el pueblo es el mandante? Y elige a los mandatarios, pero el mandante es el pueblo. Ahora, si el pueblo tú lo tienes distorsionado, y si el pueblo se empodera y dice, no, esa ley no va así, y usted un sinvergüenza y hacen que lo saque, como ha pasado en muchos otros sitios. Es decir, que tiene que haber un empoderamiento de la sociedad para eso. Excelente. Y eso es con estos instrumentos de educar de manera correcta a los ciudadanos para que los ciudadanos sepan exigirle. Y cuando usted ve un bandido en un supermercado, usted sacarlo. Mire, ¿qué es lo que usted hace aquí? Bueno, hasta que no hagamos eso, vamos a tener la sociedad que tenemos. Si el dueño del supermercado es el bandido, ¿cómo tú entras? No, pero no importa quién sea, no importa. Es interesante, pero fíjate que tus posiciones se están provocando, dicho sea de paso, y yo me tengo que morder la lengua, que en este rol, no de analista, sino de moderador, tenga que estar allí. Luis González, ¿cuál es tu posición al respecto de la gran cantidad de partidos políticos que tiene nuestro sistema? Cerca de 23 partidos y contando, minoritarios, que nunca llevan candidatos propios, que apoyan a Leonel y después dicen que no es Leonel, que el mejor es Danilo. Ahora vemos que ni es Leonel ni es Danilo. Los mismos partidos, los mismos presidentes de los partidos lo toman como corporación y ahora le dicen es Luis y mañana será Omar y pasado será Collado, Yayo, Wellington, el que sea, y van a ir a negociar. ¿Cuánto nos cuesta y qué aporta verdaderamente tener tantas organizaciones políticas que son parte de la democracia? ¿Tiene sentido, sí o no, para ti? Yo te voy a responder esa pregunta y quiero también opinar sobre el tema que debatimos anteriormente de Evaristi. Bueno, yo creo que si dan resultados, pero de eso se trata, volvemos a lo mismo, a la fiscalización, darle seguimiento. Si dan resultados, un sistema pluripartidista que debe mantenerse en República Dominicana, está bien, pero si no lo dan, que es lo que pasa, como tú lo has señalado, con muchos partidos que tienen años ahí, y usted revisa ahora mismo, entre a la Junta Central Electoral, la lista de partidos y sus miembros. Hay partidos aquí que el presidente es el esposo, la secretaria general la esposa, el secretario de organización el hijo. Búsquelo, no estoy inventando, no es un invento, esa es la realidad. Entonces, ante esos partidos, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una revisión profunda y ver en los últimos años qué usted está llevando, cuál es la idea por lo cual incluso partido de partire, que yo llevo una idea diferente, yo entiendo el Estado de una manera diferente, aunque sea un solo sector.
aunque sean un solo sector. Yo soy en el tema de fiscalización, en el tema fiscal, impositivo, financiamiento de los partidos. Yo tengo una posición clara y la mantengo. Claro, como decía Ortega y Gasset, y Balaguer lo utilizaba mucho, depende de las circunstancias, pero por lo menos que tiene una propuesta. Entonces, de esos partidos hay que hacer ahora mismo, en este momento, que como Evaristi señaló, estamos a 105, 110 días del inicio de una nueva gestión. Se supone que todavía quedan 2 años mínimo de tranquilidad para que el pueblo pueda darle seguimiento y que las instituciones como la Junta puedan revisar eso. Entonces te respondo de manera muy sucinta. Si se hace una revisión clara, muchos de esos partidos no deberían estar ahí. Deben estar los partidos que tienen ideas claras, que aunque no hayan llegado al poder, pero usted lo ha visto que han sido coherentes con una forma de gobernar y entienden que con esa forma van a transformar las vidas de la parte de la población que apoya esa forma de gobierno. Con respecto al tema que se planteó de mantener las elecciones separadas o juntas, aquí yo creo que se ha demostrado que separarla no dio ningún resultado, pero no ha dado resultado ni casi en ningún lugar del mundo. Ese tema lo podemos debatir con datos y con números. Y por ahí también cuando Evaristi habla de que esos países que están más avanzados, pero ¿cuáles avanzados? Si usted revisa la llamada democracias europeas, no son democracias nada, comenzando por la misma Unión Europea, que no es democracia nada. Quien dirige, quien toma las decisiones es una Comisión Europea que no es electa por nadie. O sea, hay que tener mucho cuidado con los referentes que tenemos. La República Dominicana, hasta cierto punto, el demócrata se mantiene, tenemos una participación que se ha reducido, pero se ha mantenido entre un 80 y un 55, 60% de la gente. En la grande democracia del mundo la abstención incluso es mayor y tienen financiamiento de todo tipo y hay de todo, incluyendo el tema que también analizamos aquí del narcotráfico, el dinero por otras fuentes. Entonces, en síntesis, yo creo que hay que reducir todos esos gastos innecesarios. Elecciones separadas, eso no es necesario. Aquí hay que hacer una sola elección en un solo día con todos los candidatos, porque se ha demostrado que precisamente por las nuevas tecnologías usted puede tener en el mismo día elección del presidente, de los diputados, senadores, las alcaldías el mismo día. Y estoy de acuerdo con mayoría simple, porque tampoco segunda vuelta han resuelto nada. Pero no es aquí, busque los números, los resultados en el planeta. No han dado resultados más que ser precisamente fuentes de elecciones permanentes y de gastos innecesarios que los pueblos necesitan para seguir. Excelente, Luis, muchas gracias esos acápites. Luego, en las conclusiones de Evaristi podrá también complementar gran parte de lo que quieras agregar. Cerramos este bloque con Leonardo Gil. Leonardo, tu punto de vista respecto del clientelismo en los partidos políticos, utilizar el financiamiento, los recursos para comprar los votos, es algo que no es nuevo, pero que se sigue sufriendo cada vez más. Y no solamente clientelismo electoral, sino también utilizar los partidos políticos. Hay empresarios que han comprado partidos políticos para que el negocio sea recibir el financiamiento, recuperar lo que invierto, tomar parte de ese dinero para luego negociar el apoyo y llevar la cara. Es algo increíble, de un candidato en la mayor cantidad posible de organizaciones políticas, y eso conlleva un negocio cuya transacción es pedir una parte del pastel, de direcciones, de ministerios, de puestos consulares. Y la sociedad se ha dado cuenta, y la voz y el grito colectivo es: eliminemos los partidos políticos. Esto es lo que se está pidiendo hoy día. ¿Cómo enfrentar esta realidad? Mira, uno de los atributos básicos de cualquier democracia es la representatividad. Entonces tenemos que ver quiénes nos representan. Evaristi decía algo interesante de los honorables, pero por ejemplo en la Revolución Francesa todos estaban en un lugar, en una casita que ellos hicieron que le llamaron parlamento. ¿Pero por qué? Porque en la Grecia antigua
todos nos representábamos en el ágora y todos podíamos estar ahí. Pero resulta que después ya todos no cabemos en un ágora, entonces vamos a hacer una casita que se llama Parlamento y te vamos a mandar a ti para que tú hables por nosotros. Tú no vas a hablar lo que tú quieres hablar, tú vas a hablar por nosotros, tú eres nuestro representante, ve y represéntanos. Ese es el espíritu de una democracia representativa. Pero siendo eso un atributo tan vital, la pregunta es, ¿qué tan representado te sientes en tu representante? ¿O conoces tú tu representante? Si la respuesta a eso no es satisfactoria, estamos diciendo que nos estamos quemando en democracia representativa, que es lo que, entre comillas, originalmente somos. Una república representativa, porque delegamos un mandato en algo. Por eso es tan importante poder determinar la forma más idónea para elegir ese representante y que el pueblo se sienta representado en ese representante. Eso le va a dar legitimidad a la democracia. Pero yo te digo, bueno, circunscripción 1, puedo tomar cualquier, ¿cuál es tu representante? No saben, son 6, pero son ninguno, o 5, qué sé yo. Entonces, en un pueblo donde no hay educación cívica, es difícil construir una democracia sólida. Y con esa falencia, entonces las enfermedades, como dicen la gente que tienen SIDA, esas enfermedades, ¿cómo es que le dicen a esas? Autoinmunes. No, las enfermedades que vienen son como que se aprovechan de eso. Exacto. Entonces, el clientelismo se aprovecha de esa debilidad, porque al final la gente dice, bueno, al final me vale madre, porque este tipo viene ahora y yo no lo vuelvo a ver más. Entonces, hay ese círculo vicioso, porque el candidato va y dice, esta gente me hicieron gastar 25 millones de pesos, por aquí no vuelvo después que gane. Y el votante dice, este tipo no va a volver más por aquí, déjame quitarle lo que yo pueda ahora. Y dame un abaniquito, dame una planchecín, dame un tanque de gas, porque necesito quitarle algo ahora. Pero es porque no ha habido una educación con relación a lo que debe ser la representación. Y después nadie le puede llamar a cuenta a ese representante que tú no vas a ese congreso a decir lo que tú quieras. Tú vas a decir lo que nosotros querramos, pero ese representante nunca va al pueblo a consultar para ver qué ustedes quieren que yo diga allá. Porque eso no es tuyo, es del pueblo que delegó en ti para que tú vayas a hablar por el pueblo. Y al final terminaste legislando para ti, para cúpulas corruptas y para grupos económicos del país. Los que lo financiaron. Claro. Entonces, hay una distorsión. Por eso el pueblo cada vez cree menos en esos representantes que ya para ellos dejan de ser honorables. ¿Pero honorables de dónde? Está servida la mesa justamente para preguntarnos lo siguiente. Todos estos fallos, esta corrupción, esta complicidad negativa, nos aproxima a una posible caída del sistema de los partidos políticos. En el siguiente bloque vamos a analizar el surgimiento de los outsiders. Donald Trump, un outsider dentro del sistema en Estados Unidos. Llega Nayib Bukele a El Salvador. ¿Están dadas las condiciones para que en República Dominicana tengamos un outsider? ¿Quién se perfila como un candidato si se diera pronto la ruptura de los partidos políticos en República Dominicana? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el modelo? ¿Más parecido a Trump, a Milei, a Bukele o a ninguno de los tres? Luis González, tu postura, ¿están dadas las condiciones para un outsider en República Dominicana? ¿Cuánto nos falta? Lamentablemente, muchos académicos, expertos, politólogos, nosotros en El Demócrata
estamos también de acuerdo con que hay que proteger el sistema de partido político, hay que mantener a los partidos políticos, pero si los políticos no se ayudan, si el liderazgo no hace su trabajo, no nos quedará otro camino que no sea recorrer el mismo trayecto de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Argentina, de Chile. Es un fenómeno donde no es posible que si todos han sumado 2 más 2 más 2 más 2, no de 10. Entonces, ¿qué tanto nos falta y cuál sería el perfil de ese outsider para República Dominicana desde tu punto de vista? Bueno, lo primero es que tener claro el concepto. Cuando se habla de outsider, se supone que no está tradicional, que no es un político tradicional. Ahora yo le voy a hablar como politólogo, pero ¿cuál es eso? O sea, porque usted tenga toda la vida un partido político, usted ya es de un sistema y por tanto tiene más condiciones, tiene más entendimiento. Se ha demostrado que no es así. De manera que ese es mi primer punto de vista es ese. El hecho de que usted tenga tanto tiempo y a veces ni siquiera haya hecho otra cosa en su vida, y no es verdad que en los partidos políticos tiene que solamente vivir de eso lo hace más hábil, con más condiciones para poder. Pero, como estamos analizando el tema y figuras como Donald Trump, que como tú señalaste, lo tienen ahí dentro del sistema, porque es un hombre del sistema, desde el punto de vista incluso de lo que fue o de lo que ha sido y sigue siendo un hombre de negocios y sus relaciones con los partidos. Él apoyaba muchas veces a los demócratas, financiaba, como cuando estaba en el papel de financiar, y se inserta en los republicanos quizás porque se identifica más con el tema, sobre todo fiscal, entre otros temas, y es con el que ha logrado canalizar sus inquietudes ahí. Y es verdad, hasta cierto punto, la mayoría de los republicanos en principio ni siquiera se adherían a sus posiciones y él logra imponerse. En el caso de Argentina, está hablando de un hombre que era el analista, ya lo tenían como analista en programas de televisión, él veía, tenía una visión de Estado. No estaba en un partido político de estos tradicionales, pero tenía una visión, entendía cómo debía canalizar las inquietudes del pueblo que lo estaba mirando, y eso fue lo que le permitió ir tomando sobre todo el demócratas, el apoyo del pueblo de manera indirecta, y más en esta época de tanta comunicación con las redes sociales, entonces logró conectar. El caso de Bukele, él había sido incluso alcalde de la ciudad capital del país, tenía una relación ahí. Por ahí podemos mencionar también hasta cierto punto a Emmanuel Macron. Macron tenía una relación, pero de repente sale en marcha un año antes y se hace presidente y está ahí en Francia. Entonces, la República Dominicana se puede dar. O sea, yo no descarto nada, porque reitero, los partidos políticos, porque son tradicionales, que dicho sea de paso, ya Evaristi lo señaló y todos lo hemos mencionado aquí, los partidos políticos, el PRD, de ahí sale el PLD, luego el PRM, son las mismas personas hasta cierto punto que tienen 20, hasta personas y familias que tienen toda su vida vinculado a este mismo sistema de partidos, y todos, y como decía Leonardo Gil, muchas veces ni siquiera se diferencian en su accionar, aunque usted revisa la ideología fundamental del partido, puede haber en los estatutos alguna diferencia, pero cuando llegan al poder no hay mucha diferencia. Entonces yo creo, y te respondo, Francisco, de manera sucinta, creo que sí, que existe la posibilidad de que en cualquier momento se plantee una propuesta de transformación diferente y que el pueblo lo apoye, como ha pasado en otros países del mundo, independientemente de lo que ya dijimos aquí, que los partidos políticos tradicionales, esos partidos que están ahí, se han mantenido fuertes, pero puede surgir una propuesta diferente a lo que ya tenemos. Si logra plantear una forma diferente de transformar, de gobernar y de hacer efectivo lo que los pueblos están esperando que haga precisamente un partido político y por tanto un líder político. Interesante. Evaristi, tu posición al respecto.
Bueno, quiero aclarar que cuando yo leí el bloque pasado, mi amigo Luis dijo que yo puse como referencia a Europa, pero yo lo puse negativamente a Europa y a Estados Unidos con relación que de ahí salió toda la podredumbre hacia lo que es el manejo de lo que son las corporaciones criminales que se han apoderado de los partidos políticos, no como referencia para emularlos, que es lo que ha sucedido por los ciclos. Pero ¿qué pasa en este momento? Vivimos en un mundo de la posverdad. Vivimos en un mundo que la mentira y el espectáculo es lo que prima, como bien empezó a analizar nuestro amigo Leonardo. ¿Qué sucede? Y esto apunten ahí, que eso es el primero que dijo eso aquí en este país, en el mundo entero. Soy yo, no, el primer presidente del mundo entero de la posverdad es Enrique Peña Nieto, completamente creado de la nada. Y una corporación mafiosa, de la corporación mafiosa y apoderado por el principal medio de comunicación de su país, crearon a ese personaje. ¿Qué sucede con esto? Trump, como ustedes lo ven, Trump fue precandidato en las finales de los 90 y principios del 2000 demócrata, su esencia es demócrata, pero ustedes saben que en Estados Unidos eso cambia. ¿Qué sucede en la actualidad? Miren, los juniors en nuestro país llegaron para quedarse. En la República Dominicana, le voy a poner el caso principal del Distrito Nacional. La senadora del Distrito Nacional anterior, mi amiga, apreciada actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, es hija de uno de los principales dirigentes históricos de la democracia dominicana como Tony Raful. Pero ¿quién lo sustituye? El hijo del expresidente de la República, Leonel Fernández, Omar Fernández. Pero ¿quién es el primer presidente junior de la República Dominicana? Nuestro actual presidente, Luis Abinader. En las 3 circunscripciones, todos los principales diputados nuevos son de elecciones tras elecciones, hijos de dirigentes, incluyendo esta circunscripción número 1, que los 3 últimos diputados de los principales partidos políticos son los sustitutos de sus padres que fueron diputados. Y en las campañas que estamos viendo hoy pasa lo mismo, los candidatos presidenciales principales, en la gran mayoría, son juniors. Eso es una pista que hay que ponerle apunte, pero como decía Francisco, hay otro elemento, el elemento hacia afuera, es decir, la democracia tiene 2 particularidades, desde la democracia directa, como decía Leonardo, que en la democracia, la dictadura es inherente a la democracia, porque la sociedad lo que quiere, el ciudadano lo que quiere es que la sociedad funcione. Entonces, cuando la Roma republicana, que fue que empezó a crear los dictadores, era que ponía un senador de eso y le decía, mire, usted conviértase ahora en dictador, resuélvame estos problemas y le vamos a dar 2 años para que resuelva. Porque la gente lo que quiere es resultado. Entonces, por eso, y la corrupción es inherente al desarrollo. Usted ve, todo el mundo era un mundo polvoriento. Y ese desarrollo fue también concomitantemente creando la corrupción. Por eso lo que nosotros tenemos que aspirar en el fondo máximo es que lleguemos a un sistema real donde haya dictadura con respaldo popular, que es lo que tiene más o menos China. Planteamiento de Bosch. Eso no es de Bosch, pero nosotros lo conocemos por Bosch. Ahora, Evaristi, con para que puedas entonces ir un poco al fondo y en la conclusión de la pregunta de este bloque, que es fundamental. Es muy interesante lo que estás planteando, pero me toca lamentablemente ser tranquilo. La persona ahora que modere, señalando lo siguiente. La pregunta fundamental es, ¿está República Dominicana cerca, qué tan cerca o lejos aún de tener un presidente de fuera del sistema, un outsider? ¿Y cuál es el perfil? Tomando como ejemplo lo que ya pasó en Estados Unidos, viendo a Trump como un outsider desde dentro del sistema, viendo a Milei en Argentina y a Bukele en El Salvador. Por favor, un minuto. Sí, pero yo sería muy irresponsable desde mi óptica decir eso, de que si hay o no, porque mira qué sucede, en un minuto te lo puedo sintetizar. Yo he planteado que el 2028 va a ser un tsunami colectivo, porque el mundo, el primero que nació en el mundo entero, el 1 de enero del globo terráqueo, va a tener el 1 de enero del 2028, 28 años, con todo lo que incluye eso de la generación anteriores. Entonces, eso es muy complejo, es decir, es muy probable
que ninguno de los candidatos presidenciales del sistema sea lo que pueda colapsar el sistema de partido. En el 1 de enero del 2019 nadie daba al PRM como ganador y posteriormente se convirtió en el partido victorioso. Entonces, ahora mismo, yo desde mi óptica, no creo que tenemos una buena democracia que podemos mantenerlo, pero no puedo darte un detalle real porque puede ser que colapse en el 2028 todo el sistema aquí en el país, para mí, desde mi óptica. Entonces no quiero meterme mucho ahí para eso. Leonardo Gil, ¿cuál es el perfil de un outsider en República Dominicana si el sistema termina colapsando y se da del auge a la caída? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca en una línea de tiempo y cuál sería el perfil que tú prevés? Porque lo que sí estamos seguros, y más escuchándolo ustedes ahora, y eso es una realidad incontrovertida, es que los partidos no están bien, los partidos no están más fuertes, la gente no cree en los partidos, no cree en los políticos, no cree en la política, y fue lo que pasó en la región, en cada uno de estos países, donde emergió una figura que no tiene partido, que no cree en los partidos, aunque paradójicamente han creado nuevos partidos ellos. ¿Cuál es el proceso que tú prevés en el cierre del programa en este momento, Leonardo? Bueno, yo creo que las sociedades van a saltos cuánticos. Cualquier cosa puede suceder, acelerarse, desacelerar. Yo creo que puede ser que haya un colapso o simplemente una polarización, que surja un outsider, y la característica básica que debe tener un outsider es que toma medidas radicales que el establishment no toma. Entonces muchas de ellas puede ser, le quité el financiamiento a los partidos, por ejemplo, le quité las exoneraciones a los, o sea, medidas relativamente populistas, pero que al mismo tiempo la gente las ve como interesantes, que la proponen, y vamos a resolver el problema del hambre con tal cosa. O sea, entonces, son medidas extremas, medidas cortantes, le dan una patada al ajedrez político, eso genera polarización, porque la gente inmediatamente identifica este versus este. O sea, es este que es un loco que viene a revolucionar esto, versus esto que son los del sistema, que son los mismos. O sea, si logran establecer una polarización y la saben comunicar bien, pueden tener éxito. Ahora, el otro problema es quién sería ese. Además, tenemos el otro problema, es la financiación. ¿Quién lo va a financiar? Porque es verdad que en una campaña electoral no siempre gana el que más dinero tiene, pero siempre pierde el que le falta dinero. Entonces, esa es una. La otra cosa es, tiene que armar una estructura territorial indefectiblemente, porque el voto se ejerce territorialmente y necesita una maquinaria que pueda llevar eso. O sea, no es tan fácil como que colapsar los partidos, subió o sea, hay muchas cosas que se dan para que eso pase. En el cierre, Evaristi, ¿cuál sería tu conclusión? Y quiero que incluyas, si es posible, tu opinión de qué tanta influencia tendrá el regreso de Donald Trump en Estados Unidos, en la región, en República Dominicana, a propósito del perfil de ser Trump, un hombre tan poderoso que tuvo en gran medida a su propio partido en contra, a los demócratas, a los medios, a los artistas, a todos los sectores fácticos, y se impuso. Trump ha construido un nuevo modelo en el que demuestra que no hace falta que los poderes fácticos estén necesariamente contigo para ganar una presidencia. Bueno, como te digo, estamos en el tiempo de la posverdad. Trump, recuérdate que en esta elección Trump viene con pie de barro, es decir, es el segundo presidente que construye esto, y el primero luego de la 22ª enmienda. Robert Cleveland fue el presidente número 22, fue a la elección y perdió, y volvió y regresó, que era de los demócratas. Ahora el primer republicano y el primero con el sistema es Trump. Por lo tanto, Trump no va a ser el mismo presidente del proceso pasado, y Trump va a estar acorralado por lo que está pasando en el sistema. Si Trump, por más que quiera, y ellos, el grupo de Trump estaba en contra de la agenda woke, y muchos de ellos desde ya están auspiciando la agenda woke. Entonces, muchas de las cosas que Trump vendió
vamos a ver que no la va a poder concretizar. Y entonces ese es el grave problema, que Estados Unidos, si no, ese es lo que yo entiendo y sigo creyéndolo, va directo a lo que es una confrontación social, una tercera guerra de secesión, porque ya Estados Unidos ha tenido dos. La guerra que conocemos, a donde Abraham Lincoln surgió, pero la de los negros de la década de eso fue una guerra civil. Y Estados Unidos va camino hacia allá. Entonces, ese panorama puede complejizar mucho más todo este cóctel Molotov que se está construyendo en estos momentos en todo el globo terráqueo, porque recordemos que Estados Unidos es el país más influyente de la opinión pública por mucho. Es decir, no hay forma que Rusia y China puedan competir con esa maquinaria. Ellos pueden competir en tecnología, le pueden pasar, pueden hasta tener más cuarto. Pero crear la percepción de la realidad, no hay manera de pelear contra Estados Unidos en eso. Excelente. Leonardo Gil, ¿cuál es tu posición? Influencia de Trump y todo lo que quiera destacar en estos 2 minutos al cierre del programa de cara a la influencia de Trump, del modelo y de la discusión del auge y caída de los partidos políticos y el sistema y la democracia que vive la República Dominicana. Bueno, yo creo que Trump demostró que al elector no le importa mucho quién será el superhéroe siempre y cuando le resuelva sus problemas. Estamos hablando que se votó por una persona que estaba convicto. Sin embargo, la gente percibía que ese podía resolver el problema de la economía y que con Trump la economía va a estar mejor. La gente percibía que ese podía resolverle el problema de los empleos porque Trump es el que tiene pantalones para poder hacer tal cosa. O sea, al final la gente mide su metro cuadrado. ¿Cómo afecta a mi metro cuadrado el hecho de que sea Trump y no otro? Creo que es lo que la gente quiere en este momento. Alguien que no solamente diga que puede hacer algo, sino que ellos crean que sí que puede hacer algo. Entonces, una característica de un outsider es eso. No solamente que salga diciendo, voy a hacer esto, sino que lo dice de una manera tan convincente que la gente cree que lo va a hacer. Y cuando eso pasa, entonces le votan de manera positiva. Interesante. Luis González, en tus hombros el cierre, influencia de Trump y la conclusión de cara a cómo puede impactar todo este movimiento regional partiendo de la incidencia que tiene Estados Unidos de Norteamérica en República Dominicana, no solo en la comunidad de dominicanos radicados en Estados Unidos, sino en la economía y todo lo que ya sabemos que está en discusión en el ajedrez sociopolítico. Bueno, para ser coherente con el tema, los partidos políticos, el outsider que hasta cierto punto representaría Donald Trump, sin lugar a dudas ya está influyendo en posibles líderes dentro de los partidos y también el que podría surgir alguna figura fuera de los partidos, por lo mismo que acaba de decir Leonardo Gil. Por eso lo votaron, por eso el pueblo estadounidense, independientemente de toda la inversión en financiamiento por parte de los demócratas, del apoyo por muchísimos sectores, incluso de redes sociales, a la candidata demócrata, es por lo que planteó en ese momento el presidente Donald Trump. ¿Cómo va a influir? Va a influir porque la gente quiere resultados. Como siempre hemos dicho, más allá de la izquierda y de la derecha están los resultados. La gente quiere mejor economía, quiere solución. En el caso de la República Dominicana, quizás menos corrupción, menos instituciones que no funcionan, más dinero, menos deudas que se le van a transferir a ellos y a sus hijos. Entonces, revisar todo eso, si llega una propuesta con ese sentido y clara y concisa, entonces, que es un poco lo que Donald Trump ha sido, y primero en su primera propuesta y ahora, de manera que sí, Francisco Tavares, esos líderes outsiders, ahí voy a incluir a los demás, a Milei, el caso de Bukele, yo sé que estamos en la postrimería, el mismo caso de Bukele en ese tema de cómo enfrentó el tema de la seguridad ciudadana, es un referente global.
Yo sé que terminar y muchos van a decir que es un dictador, todos son estultices. Si hay un presidente democrático en el planeta, precisamente Bukele. Pero volviendo a esto, ese tipo de liderazgo que da resultados en temas fundamentales son los que van a competir en el mundo futuro. Y por tanto, figuras como Donald Trump, hasta la misma motosierra de Milei lo están viendo como referente en el mundo cuando tiene 500 instituciones. Cuando él llegó puso una lista de instituciones y las ha ido eliminando, incluyendo hasta la pensión que tenía Cristina, que tenía la de ella y la del esposo. Todo eso es lo que se va a debatir y ese tipo de liderazgo van a influir incluso en la República Dominicana del 2028. Así despedimos este programazo, la propuesta, la promesa, la aspiración de hacer un nuevo estilo de comunicación. Lo estamos precisamente realizando, no para mañana, no para soñarlo, hoy, como parte de un ejercicio de compromiso ciudadano, porque para aportar a la construcción de una mejor democracia, de una mejor nación, no hay que ser político, no hay que estar en un partido político, se puede hacer a través de la herramienta de la comunicación, teniendo la materia prima siempre de nuestro lado, que además del pensamiento brillante de nuestros invitados, son cada uno de ustedes. Pregunta clave, luego de repasar el auge, la caída, la contextualización internacional del surgimiento de la democracia, de los partidos políticos, del financiamiento público-privado, de la regulación obligada por parte del Estado, del rol fundamental de la ciudadanía y el empoderamiento, como lo planteaba Evaristi, lo profundizaba Leonardo Gil y lo ha magistralmente también complementado Luis González, la incursión del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de activos, la importancia de fortalecer precisamente y cuidar todos estos aspectos en un momento de crisis y turbulencia regional en Occidente, global y en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo cree usted que le queda al sistema de partidos políticos? ¿Cuántas elecciones más tendremos en las mismas circunstancias? ¿El 28? ¿Será el 32? ¿Se reinventarán los partidos políticos? ¿Tendremos un outsider quizás antes del 28? ¿Cuándo lo ve usted? Como siempre le digo, en esta conversación de doble vía, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Será hasta una próxima entrega en Develando la Verdad, una propuesta del Grupo de Comunicación El Demócrata. Bendiciones.